Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con este curso de especialización en estructuración, análisis y diseño sismo resistente de edificaciones de concreto armado. Seguimos dentro del módulo 4, sesión número 24. Fundamentos teóricos para el diseño en concreto armado. Tema 1. Vamos a ver el comportamiento estructural de miembros de concreto armado solicitados a flexión. El primer punto aquí a conocer viene a ser los miembros que están sometidos a esfuerzos a flexión. Aquí debemos entender primero qué son los esfuerzos a flexión, qué originan, por qué debemos analizar estos esfuerzos a flexión. Por lo tanto, es importante entender este aspecto. Generalmente la flexión se va a dar en elementos tanto en vigas como en columnas. En columnas al menos está regido flexión y compresión, pero en vigas rige la flexión principalmente. ¿Y cuál es la flexión? El esfuerzo debido a la carga que va a estar resistiendo una viga que le va a hacer deformar. Aquí tenemos una viga en su estado natural, en su estado de reposo, sin carga. Al ejecutar la carga, esta viga va a presentar esta deformación de una manera curvada. Esa es la flexión. Representando de otra manera, haciendo un zoom en una pequeña parte, podemos visualizar adecuadamente. Aquí. ¿A qué conlleva esto? Si nosotros analizamos, vamos a identificar de que la viga va a presentar una curvatura de esta manera. Se va a curvar. Por eso yo les menciono de que estamos haciendo un zoom, sacando una pequeña parte, un pequeño trozo de la viga. Esa es la viga, esta es la deformada y esta es la representación que vamos a tener. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Para qué nos sirve? Para interpretar de que una viga o un elemento sometidos a esfuerzos de flexión van a presentar esfuerzos internos tanto de compresión como de tracción simultánea. Eso es lo que ocasiona un esfuerzo a flexión. Genera esfuerzos a compresión y a tracción. Precisamente esta es la representación ideal. Porque como se está curvando este bloque de concreto, vamos a tener que en la parte superior que se tiene, esto se va a comprimir. Aquí se comprime. Mientras que en la parte inferior, ¿qué es lo que pasa? Se tracciona. Aquí se va traccionando. Entonces, hemos dicho, un elemento que está sometido a compresión, ¿qué es lo que pasa? La compresión disminuye la sección, disminuye. Mientras que la tracción, ¿qué hace? Alarga. Ya, nuevamente, compresión disminuye o reduce la sección y la tracción alarga la sección. ¿Por qué es importante entender eso también? Porque en concreto es bueno, es un excelente material resistiendo compresiones, pero es un mal material resistiendo tracciones. Entonces, ¿quién va a resistir esas tracciones presentes en este elemento? El acero. Aquí es donde entra el acero, ¿ya? Entonces, repito, un elemento viga está sometido a esfuerzos de flexión. Y estos esfuerzos de flexión generan compresión y tracción en una zona. Para este caso que nosotros estamos analizando, estamos suponiendo de que como la parte inferior es la traccionada, el acero también se va a colocar en esa misma parte. Las vigas de concreto simple son ineficientes, hemos dicho, como miembros sometidos a flexión, debido a que la resistencia a la tracción en flexión es una pequeña fracción de la resistencia a la compresión. ¿Cuál era esa resistencia de los elementos o del concreto armado a la tracción? Eso nosotros lo calculábamos con el módulo de rotura, que era igual a 2 veces la raíz del F'C. Así obteníamos esa resistencia a la tracción. Pero cuando nosotros diseñemos, y eso sí, normativamente también nos indica, nos indica ahí, de que no debemos considerar este mínimo esfuerzo que el concreto tiene. Prácticamente nosotros debemos considerar como si el concreto tiene un valor a la
Aquí un módulo de rotura igual a cero. Es decir, no aporta nada de tracción. Toda la tracción la está aportando el acero. En consecuencia, estas vigas fallan en el lado sometido a tracción a cargas bajas, mucho antes de que se desarrolle la resistencia completa del concreto en el lado de la compresión. Por esta razón, se colocan barras de acero de refuerzo en el lado sometido a tracción, tan cerca como es posible de la fibra extrema de la viga. Esta acción conjunta de los materiales se garantiza si se impide su desplazamiento, lo que se logra mediante la utilización de barras corrugadas. Para eso es que las barras deben tener esas corrugaciones, esas crestas que van a adherirse correctamente al concreto, por adherencia en la interfase acero-concreto. ¿Ya? Repito, aquí de repente por aquí me dicen, Inge, ¿por qué hablas flexión y tracción o tracción generada por flexión? Porque si nosotros hablamos directamente sobre esfuerzos en miembros, podemos tener también un elemento viga, un elemento columna, que esté sometido a tracción pura. Todo el elemento se está estirando. Mientras que en nuestro caso estamos teniendo una viga a la cual le estamos dando una curvatura. ¿Por qué? Porque esta curvatura es debido a momentos. Los momentos va a ir de esta parte. Los momentos son representados de esta manera. Entonces, esto por isostática, al otro lado tenemos un momento en sentido contrario. Y solo es cuestión de seguir el sentido de la flecha. Si la flecha va en esta dirección, se supone que aquí está comprimiendo y aquí está traccionando, porque esto es algo que intenta girar. Cuando intenta girar, entonces está empujando. La punta significa que está comprimiendo, mientras que la cola está traccionando. Y lo mismo pasa aquí. La cola tracciona y la punta comprime. Por eso es que toda esta parte vamos a tener de que está sometido a compresión. El concreto resiste muy excelente a la compresión. Y toda esta parte vamos a tener que está sometido a tracción. Para eso se coloca el refuerzo en esta parte. Así es. Nomenclatura de una viga de concreto armado. Hay que entender correctamente también esto. Es importante. Aquí tenemos primero toda esta interpretación, la interpretación inicial, la demostración de fórmulas, todas estas deducciones, muchachos, se hace en base a una viga rectangular. De repente podemos decir, pero Inge, recién vamos a hacer vigas, primero son losas, sí, pero es importante entender el concepto, porque el diseño en concreto armado básicamente inicia desde el diseño de vigas. Inclusive si nosotros nos vamos por un método de aprendizaje, lo ideal sería aprender primero vigas, luego recién pasar a losas y así, recién pasar a concreto y todo, perdón, a columnas y todo lo demás. Pero esto hay que entender adecuadamente. Nosotros vamos a asumir una sección rectangular. Esto es una sección rectangular. Todo esto parte de, nosotros tenemos una viga y esta viga tiene una sección transversal. Esta es la sección transversal. Para nuestro caso, esta sección transversal es rectangular y precisamente esta es la que estamos analizando aquí. Ese rectángulo nos interesa de nuestra viga. Ya, así. Tenemos aquí algunas denominaciones. Lo principal, lo que conocemos, B, que viene a ser la base de la sección transversal de la viga. H, ¿a qué corresponde? La altura o peralte de la sección transversal de la viga. Altura o peralte, no se olviden. D, ¿a qué corresponde? Es la altura o peralte efectivo. También se le llama la altura útil. Altura útil o peralte efectivo de la sección transversal. ¿A qué corresponde esto exactamente? Es igual a la distancia de la fibra en compresión. Aquí vamos a entender también ya estos aspectos. Hay que entender cuál es la fibra en compresión y cuál es la fibra en tracción. Si nosotros calculamos el acero en la parte inferior, se supone de que todo esto es la zona traccionada. Entonces, el opuesto, la parte superior, es la zona comprimida. Por lo tanto, a todo esto se le denomina la fibra comprimida o la fibra en compresión. A toda la parte inferior le vamos a denominar la fibra traccionada o la fibra en tracción. Esos son puntos necesarios también para entender. Ahora,
También otro punto, ¿por qué se parte desde aquí? Nosotros iniciamos con este tipo de nomenclatura teniendo el acero, un acero superior y un acero inferior. Al acero superior, y ya les dije, ¿no? Cuando ustedes miren una comita, ahí, una comilla, ¿qué significa? Compresión. A este nombre ustedes agréguenle compresión. Por ejemplo, aquí es área de acero. Si no lleva la comita o esa comilla, significa área de acero en tracción. Si lleva la comilla, significa área de acero en compresión o a compresión. Así se trabaja. Esa de repente es la nomenclatura más ideal para aprender por el aspecto de que, a ver, voy a borrar esto. Y vamos a borrar todo esto así. Ya listo. Por el aspecto de que partimos desde que una viga se deforma de esta manera. Esa es la deflexión de una viga, simplemente apoyada. Entonces nosotros estamos agarrando esta parte. En esta parte, ¿cómo tenemos? Compresión arriba y tracción abajo. Eso es lo que estamos teniendo. Por eso tenemos esta representación. La representación de la sección transversal de esto precisamente va a ser el de aquí. Por eso tenemos área de acero en compresión y área de acero a tracción. Tenemos un peralte efectivo o altura útil. Esto se mide, hemos dicho, desde la zona comprimida o desde la fibra en compresión hasta el baricentro o eje del acero de refuerzo que nosotros estamos colocando. Eso hay que entender bien, ¿ya? Repito, el peralte efectivo o altura útil se mide desde la fibra comprimida hasta el baricentro del acero en tracción. No del acero en compresión, sino del acero en tracción. Por lo tanto, todo esto es el acero traccionado, entonces vamos a medir desde la fibra comprimida hasta ahí. ¿Cómo se calcula? D es igual a H, que es la altura o peralte total de la viga, menos un recubrimiento. Aquí hay que entender, sabemos que van a entender de que hay dos tipos de recubrimiento. El primer tipo es el recubrimiento que se encuentra en la norma. Vamos a ponerle aquí recubrimiento normativo. Este recubrimiento normativo depende del tipo de elemento estructural con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces la normativa nos da un valor, 4 centímetros, nos indica, por ejemplo, para columnas y vigas, para losas 2,5, 3 centímetros en algunos casos. Ese recubrimiento es con el fin de proteger al acero. Digamos así, el recubrimiento normativo es la distancia desde la fibra externa del concreto, desde la cara externa del concreto, hasta la cara externa del acero, hasta esto, al acero más cercano. Eso sería el recubrimiento constructivo. Y lo mismo vamos a tener también los laterales, desde la cara externa de concreto hasta la cara externa más externa del acero. Eso es el recubrimiento constructivo. En otros términos, el recubrimiento normativo es el recubrimiento constructivo. Eso es uno de ellos. Y el otro recubrimiento es el recubrimiento de diseño, el cual este es el que nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a trabajar en base a esto, pero el recubrimiento de diseño de una u otra manera se encuentra relacionado con el recubrimiento constructivo, con el recubrimiento normativo. Para vigas y columnas generalmente se trabaja con un recubrimiento de diseño igual a 6 centímetros. Es muy diferente a esto, al recubrimiento constructivo, que la normativa nos dice que para vigas y columnas es 4 centímetros, pero de todas maneras están relacionados, porque el recubrimiento de diseño va a ser igual al recubrimiento constructivo, más generalmente nos sale más 2 centímetros, más 3 centímetros en ese rango, como en este caso. La normativa nos dice que ese recubrimiento constructivo es de 4 centímetros, más 2 tenemos 6, que es el de diseño. ¿Por qué se considera 6 centímetros o por qué le sumamos 2 centímetros? Porque el recubrimiento de diseño es la distancia desde la fibra comprimida, o perdón, desde la fibra traccionada hasta el baricentro del refuerzo. Esto. El otro era simplemente desde la cara externa hasta el acero. Entonces, para el recubrimiento de diseño vamos a tener que sumar el diámetro del estribo. A esto hay que sumarle también la mitad, ¿no?
el radio sería en este caso del acero de refuerzo que estamos colocando. Pero como todavía estamos en una etapa de diseño, todavía no calculamos ese acero, por lo tanto, el recubrimiento de diseño se asume para vigas y columnas igual a 6 centímetros. Ya, eso hay que tener en cuenta. Entonces ya conocemos aquí la nomenclatura y los elementos, más que elementos, las dimensiones que nosotros vamos a tener en una sección transversal de una viga de concreto armado. Repito, H es igual a la altura útil o peralte efectivo de la sección transversal de la viga. B es la base de la, perdón, H es la altura o peralte de la sección transversal de la viga, así, completa. B es la base de la sección transversal de la viga. D es la altura útil, esta sí, altura útil o peralte efectivo de la sección transversal de la viga. A sub S, área de acero a tracción. A comilla S, área de acero a compresión. Y R, aquí debería ser R, recubrimiento de diseño. Eso es lo que vamos a tener. ¿Y cómo se calcula D? Simplemente restando H menos el recubrimiento de diseño. Así se calcula D. Aquí tenemos un ensayo. Nosotros ya hemos visto, ¿no?, anteriormente cómo se calculaba el esfuerzo a tracción del concreto o también llamado el esfuerzo a rotura. Es mediante un ensayo de ese tipo que se somete a aquí, se somete a dos cargas puntuales en esta parte. Todos estos distanciados o teniendo la misma distancia. L tercios, L tercios y L tercios. Por lo tanto, la longitud de aquí hasta aquí es igual a L. Esa es la representación. ¿Y cuál es la finalidad de repente de ensayar de esta manera? Quizás en la clase anterior no hemos comentado bien esto, la finalidad, porque no entendíamos el concepto de flexión. En esta ocasión ya entendimos ese concepto de flexión. Se trata de curvar al elemento, de tal manera que va a producir efectos de flexión. En esta parte se tracciona, se va traccionando y también se va comprimiendo. Por la misma geometría, aquí también se ve esa curvatura que está generando esta carga. Y ahí en la parte inferior se va a dar la tracción. Esto nosotros lo vamos a representar mediante una viga, mediante tipo línea, que está simplemente apoyados. Entonces nosotros estamos aplicando la carga P y la carga P. Esta. Eso es lo que estamos haciendo. Aplicamos la carga P, por lo tanto vamos a tener un diagrama de fuerzas cortantes y un diagrama de momentos flectores. Un diagrama de momentos de fuerzas cortantes es este tipo. Llega hasta aquí, hasta la carga P, se mantiene cero. Y nuevamente se incrementa la cortante. ¿Por qué se representa de esta manera? ¿Por qué se ha elaborado este tipo de ensayos? Se hizo de manera estratégica para que el punto de análisis, el cual es el centro, este de aquí, la parte central, esto se encuentre sometido a flexión pura. Porque aquí tenemos el diagrama de momento flector. Va incrementando, llega un punto, se mantiene constante hasta hasta la dirección de la otra carga P y disminuye hasta cero. Entonces, en este tramo, ya, voy a borrar esto. Vamos a entender aquí, ya, de que en este tramo se encuentra a flexión pura, porque cortante no tenemos, la cortante cero, pero sí se encuentra a flexión. Entonces, se ha elaborado este ensayo de manera estratégica para que este elemento esté sometido únicamente a flexión. Únicamente va a estar sometido a flexión. Corte, no vamos a tener nada de eso. Para eso nos sirve este tipo de ensayos, muchachos, ¿ya? Para tener en cuenta también todo eso. Vamos a seguir viendo. Aquí vamos a ver algunas adicionales. Vigas de concreto armadas sometidas a flexión pura. Es el caso justo que nosotros estamos viendo ahí. Eso es la flexión pura. Al desarrollar una teoría general de la resistencia a flexión de las secciones de concreto armado,
Se hacen cuatro suposiciones. Siempre se van a basar en suposiciones e hipótesis. A partir de esas hipótesis es lo que se genera las fórmulas y las interpretaciones. Esto sí, estas suposiciones son básicas para el entendimiento y para el desarrollo y para el diseño de elementos sometidos a flexión. Las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de la flexión. Nosotros hemos visto, no me dirán, pero Inja, ¿qué has dicho que se curva? Sí se curva, se va a curvar, pero nosotros no vamos a considerar esta reducción de longitud en la parte superior y este alargamiento. Nosotros vamos a considerar de que sí existen estos esfuerzos. Los esfuerzos siguen existiendo. Lo único que la sección permanece plana, es decir, seguimos manteniendo la sección transversal de la viga después de ejecutarse la flexión. Luego, se conoce la curva esfuerzo-deformación para el acero. Eso sí, lo hemos visto en la clase anterior, el diagrama de esfuerzo-deformación. También se puede despreciar la resistencia a tensión del concreto. Aquí es cuando hemos dicho de que no se considera ese aporte del concreto. El concreto tiene una cierta resistencia a la atracción, que es el módulo de rotura. Entonces, para el diseño, como hipótesis, nosotros consideramos de que esto es igual a cero. ¿Qué más? También se conoce la curva esfuerzo de formación para el concreto. Por eso ha sido importante analizar esos diagramas de esfuerzo de formación vistos, realizados en la clase anterior. También, ¿ya? En el transcurso del ensayo, dentro de la curva esfuerzo de formación del acero y del concreto, se presentan las siguientes etapas principales. Es decir, aquí vamos a estar analizando de manera conjunta a ambos materiales ya unidos, pero vamos a interpretar los diagramas por separado. En el punto uno, se considera que las vigas sometidas a cargas bajas. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber una sección no fisurada o no agrietada. Es decir, una viga puede estar resistiendo esfuerzos bajos, no muy bajos. Punto 2, vigas sometidas a cargas moderadas. Aquí ya va a empezar a fisurarse o agrietarse. Luego las vigas ante cargas moderadas, si estas cargas se siguen incrementando, ya monotónicamente en el tiempo, la sección ya empieza a fisurar y agrietarse cada vez más. Luego vamos a tener un punto 4. ¿De punto de qué me van a decir? Recién, lo vamos a ver ahorita, yo les voy a explicar esto. Vigas sometidas a cargas últimas, sección fisurada o agrietada. Estos son puntos y principios para entender correctamente. Es decir, vamos a interpretar desde que la viga está sometida a cargas nulas, a cargas muy bajas. ¿Qué es lo que pasa? Si las cargas incrementamos a cargas moderadas, vamos incrementando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se deforma? ¿Qué esfuerzos va a tener la viga? Punto 4. Ya una vez que la viga, el concreto prácticamente llega a su punto de falla, ¿qué esfuerzos vamos a tener? ¿Cuál es el comportamiento? Esa es la finalidad de interpretar de esta manera. Ahora lo vamos a ver de manera separada. Hay que entender de que ante una sección transversal de viga que está sometida a flexión, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener siempre un diagrama de deformaciones unitarias. Esto es un diagrama de deformaciones unitarias. Este. Y este de aquí es un diagrama de esfuerzos. Eso es lo que siempre hay que interpretar, muchachos. Es siempre. En las secciones transversales hay que tener en cuenta estos aspectos. Uno es la sección bruta, vamos a llamarle así. Sección bruta. A partir de la sección bruta obtenemos un diagrama de deformaciones unitarias y el otro viene a ser un diagrama de esfuerzos. Entonces, el punto uno, ¿a qué corresponde? Es cuando este momento M que está actuando en la viga, me dice que es igual a cero. Es igual a cero, obviamente, cuando no hay cargas, ¿no? Se supone que no hay cargas. Hasta un momento que es igual al momento de agrietamiento. Hasta el punto en que el concreto, digamos así, puede resistir esos esfuerzos, atracción. Puede resistir sin necesidad de acero. El concreto mismo resiste.
Y llega un punto en que el concreto, debido a que las cargas están superando ese módulo de rotura, ese esfuerzo, entonces se va a ir generando agrietamientos ligeros. Entonces, hasta ese punto nosotros estamos considerando. Aquí me menciona, mientras que el máximo esfuerzo de tracción en el concreto sea menor que el módulo de rotura, entonces digamos así, el máximo esfuerzo a tracción en el concreto sea menor al módulo de rotura, a esto, 2 raíz cuadrada del F'C. Mientras que sea menor a esto, los esfuerzos que se está teniendo aquí dentro del concreto, ¿cuáles son estos esfuerzos? Perdón, estos esfuerzos. Estos son esfuerzos a compresión y estos son esfuerzos a tracción. Mientras que estos esfuerzos, me dice sea menor que el módulo de rotura, todo concreto resulta efectivo para resistir los esfuerzos de compresión a un lado y de tracción al otro costado del eje neutro. Otro punto a conocer entonces viene a ser el eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? Es el punto donde las deformaciones unitarias se hacen cero y los esfuerzos también se hacen cero. Por un lado tenemos compresión, es decir, en un sentido, y luego se invierten y se convierten en tracción en la parte inferior. Y hay un punto en que esa recta va a atravesar aquí la vertical y ahí se hace cero. Se cumple, esto es la denominación ese es el diagrama de esfuerzos creado por Navier-Stokes, ¿ya? Eso es lo que se va a tener. Explicado gráficamente. Seguimos en el punto uno. El refuerzo nos dice que se deforma la misma cantidad que el concreto. Aquí estamos hablando, ya les dije, en conjunto. Los dos elementos están unidos. El refuerzo se deforma la misma cantidad que el concreto adyacente y también está sometido a esfuerzos de tracción. En esta etapa, todos los esfuerzos en el concreto son de pequeña magnitud y proporcionales a las deformaciones. Se cumple la ley de Hooke. ¿Cuál es la ley de Hooke? De que todos los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. En otros términos, la ley de Hooke es el rango elástico. Eso viene a ser. Entonces nos encontramos aquí. Esto es el punto uno en un diagrama de esfuerzo de formación del acero. Esto es del acero. Y esto viene a ser un diagrama de esfuerzo de formación del concreto, por separado. En el concreto también podemos ver de que aquí se encuentra el punto uno. Es decir, el esfuerzo del concreto, hemos dicho que es muy baja, su resistencia a la tracción. Entonces, como es baja, hasta este punto, tanto el concreto como el acero se están deformando a la par sin presentar agrietamiento, sin presentar fisuramiento. Aquí el concreto prácticamente se encuentra dentro del rango elástico. Y precisamente lo que se refiere es a esto. Como es una recta, se supone de que aquí vamos a tener una deformación unitaria del concreto. Y esto va a ser proporcional aquí al esfuerzo del concreto que también vamos a tener. Se cumple la ley de Hooke. Y lo mismo pasa con el diagrama de esfuerzo de formación del acero. Esto de aquí, lo que se ve con líneas entrecortadas, representa el diagrama de esfuerzo de formación o la curva real de deformación del acero. Pero la normativa nos aclara de que nosotros debemos trabajar de manera elastoplástica, de tal manera que fluye de manera recta hasta llegar a la fluencia del acero y para deformaciones unitarias superiores al ascendente, el esfuerzo en el acero se mantiene constante igual al esfuerzo de fluencia. A eso corresponde. Entonces, en el acero, como nos dice que ambos se deforman por igual, también podemos ver de que en el acero también se encuentra en el rango elástico, en un punto muy bajo, porque los esfuerzos son muy bajos que se está presentando. Ahí recién el concreto, hasta este punto uno no genera fisuramiento, no tiene fisuras. A partir del punto uno ya va a empieza a aparecer ligeras fisuras, ya va a comenzar a fisurarse de recién. Y eso hace que analicemos el punto 2 cuando el momento que se está ejecutando, que está actuando en esa viga, es igual al momento de agrietamiento y también al momento de trabajo. En otros términos,
Ese momento se encuentra entre el momento de agrietamiento y un momento de trabajo, al cual nosotros le llamamos elástico. ¿Por qué de trabajo? Porque aquí el acero ya empieza a absorber más esfuerzos. Es decir, el concreto ya empezó aquí la fisuración, el agrietamiento en el concreto. Por lo tanto, el concreto ya perdió toda su resistencia a la tracción, ya no aporta resistencia a la tracción debido a ese fisuramiento. ¿Quién es el único que va a absorber ese esfuerzo a la tracción? Viene a ser el acero. El acero entra aquí como cosiendo esas fisuras, impide que las fisuras se incrementen. Ahí es donde ya entra todo esto. ¿Ya? Entonces ya empezamos a trabajar ahí. Como ya el concreto perdió resistencia, empieza a trabajar el acero. Por eso se le llama momento de trabajo. Esto ocurre desde el inicio del agrietamiento hasta alcanzar esfuerzos de trabajo en el acero o en el concreto. El diagrama de deformaciones unitarias se mantiene recto. El diagrama de esfuerzos, deformaciones del concreto se curva un